a este cuarto estudio o devocional sobre el Sermón del Monte. Mateo 5, 1 y 2 dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba. Jesús muchas veces enseñaba sobre la marcha, es decir, en la medida en que iban ocurriendo cosas mientras iban de camino con los discípulos, como era habitual que hicieran los rabís judíos. Por ejemplo, la enseñanza de que este género no sale sino con ayuno y oración, que conocemos muy bien, está en Mateo 17, 21, fue dada en una ocasión circunstancial, cuando iba bajando con algunos de sus discípulos del monte de la Transfiguración en Cesarea de Filipo, y se encontró con un endemoniado que otros de sus discípulos no habían podido liberar. Jesús reprendió al demonio, el muchacho quedó libre y los discípulos le preguntaron por qué ellos no lo habían podido liberar. Entonces Jesús les dice: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género, ahí está la frase, no sale sino con oración y ayuno. Fue una enseñanza circunstancial, a partir de algo que había ocurrido en el momento. Pero el Sermón del Monte es otra cosa. Claramente se trata de una ocasión que Jesús preparó para transmitirles algo especial. Ya hemos dicho algo antes de que esto ocurrió en medio de una especie de retiro espiritual que podría haber durado una semana, al cual Jesús llevó a sus discípulos. Y hay dos frases muy interesantes que denotan esta intención de Jesús de dar una enseñanza medular, específica, preparada en una ocasión particular. Mateo dice que subió al monte y se sentó. Este detalle para nosotros puede resultar menor, pero no para los judíos que leían el Evangelio de Mateo. Cuando un rabí se sentaba, significaba que iba a decir algo muy importante y había que prestar atención. La otra frase en este sentido está en el versículo 2, cuando dice: y abriendo su boca les enseñaba. Nosotros decimos, claro, para enseñar tenía que hablar y para hablar tenía que abrir la boca. Pero no se trata de eso, se trata de una expresión proverbial propia del lenguaje judío que indica igualmente que Jesús iba a expresar algo importante, algo medular para los discípulos. Es como el aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela del Martín Fierro. Es como decir, ojo, que voy a decir algo. Por medio de estas dos frases, Mateo está diciendo, atención, que aquí tenemos a nuestro maestro, a Jesús, que está a punto de decir algo central para la vida. Algunos comentaristas antiguos y modernos, nos dice nuestro buen amigo John Stott, se aventuran a algo más. Ellos suponen que Jesús deliberadamente subió al monte para enseñar con el fin de trazar un paralelo entre Moisés, que recibió la ley en el monte Sinaí, y él mismo que explicó sus consecuencias a sus discípulos en el así llamado Monte de las Bienaventuranzas, el sitio que la tradición asigna al sermón en la costa norte del lago de Galilea. Porque, aunque Jesús fue mayor que Moisés, y aunque su mensaje fue más evangelio que ley, escogió como el núcleo de ese nuevo Israel, la Iglesia, a 12 apóstoles que correspondieran a los 12 patriarcas y tribus del Israel antiguo. También pretendió ser maestro y señor. Dio su propia interpretación autorizada de la ley de Moisés, expidió mandamientos y esperó obediencia. Incluso más tarde invitó a sus discípulos a asumir su yugo o someterse a su enseñanza del mismo modo que antes habían llevado el yugo de la Torá. Todas estas observaciones
nos hacen ver que esta no era entonces una enseñanza al vuelo, sino que Jesús tenía en su voluntad brindar esta enseñanza como algo que era central en su pensamiento y él quería comunicar. Por eso es que se dice, y nosotros lo reafirmamos, que el Sermón del Monte reúne el centro medular de lo que significa el cristianismo. De ahí su importancia. En la próxima arrancamos con las bienaventuranzas.